Ahora, un presidente que sí se ha pronunciado es el de Colombia, Juan Manuel Santos, que se ha referido de nuevo a la propuesta de un posible congresito para que tome decisiones sobre los acuerdos finales del proceso de paz. El presidente Juan Manuel Santos señaló que una de las opciones para poner en marcha lo que se acuerde en La Habana con las FARC es la figura de un congresito. Se podría determinar que hay un grupo que pueden ser los congresistas, puede ser la Comisión Primera del Senado, de la Cámara, más algunos representantes de las FARC que tengan la capacidad de darle la implementación legal a los acuerdos a que lleguemos. Sin embargo, el primer mandatario afirmó que no se descarta otro mecanismo para implementar un eventual acuerdo de paz. Hay muchas otras. Hay otras que hablan de facultades al presidente, otras que hablan de que sea el propio Congreso, otras que sea nuevamente algunos que sea la constituyente. Estas declaraciones las dio el presidente en la celebración del Día de la Juventud, donde pidió a los jóvenes apoyar el proceso de paz. Ahí va a cambiar y... Quiero saludar en Bogotá a Juan Manuel Charri. Él es abogado, constitucionalista. Abogado, bienvenido. Gracias por acompañarnos en NTN 24. Irania, televidentes, muy buenas. Abogado Charri, nuevamente se refieren a la figura del congresito. Yo escuchaba antes de comenzar el programa, digamos que un poco más de lo que dijo el presidente Juan Manuel Santos. Y él decía que el hecho de que existiera este congresito no quería decir que se eliminara el Congreso Nacional. Hace unos días atrás estábamos conversando con nuestro analista permanente, Jairo Libreros, que decía que era imposible que Colombia tuviese dos congresos, o uno u otro, porque si el Congreso no se elimina, le pregunto, no hablamos de un congresito, hablamos de una comisión que pues la propondrán, pero que tendrá que ser aprobada en todo caso por el Congreso Nacional. Sí, yo creo que aquí hay una tremenda confusión y han entrado en crisis las reglas del proceso de paz. Aquello de que se negocie dentro del conflicto, de que nada está acordado hasta que todo esté acordado y que se refrende popularmente, son las tres reglas esenciales con las que se inició la negociación y entraron en crisis. Se está confundiendo la refrendación popular con la implementación de las medidas. Y el gobierno ha venido, pues, sondeando la opinión con distintas alternativas, facultades extraordinarias, consulta popular, congresito. Es cierto que en Colombia tuvimos una experiencia de una comisión especial legislativa posterior a la Asamblea Nacional de 1991, pero en esa época no había Congreso. El Congreso había sido suspendido y estaban convocadas las elecciones. Y para que la nueva Constitución se pudiera implementar, se creó una comisión legislativa llamada Congresito, que tenía la competencia de vetar los decretos extraordinarios del Gobierno Nacional en las principales materias constitucionales que debían implementarse de forma inmediata. Lo que propone ahora el Gobierno es un órgano legislativo paralelo o adicional, y tendrá que ir a control de constitucionalidad de la Corte, donde se mirará si está sustituyendo principios esenciales de la Constitución del 91, y yo creo que allí corre un riesgo. ¿Qué riesgo estaría corriendo, abogado Charri? Pues el presidente de Colombia ya lo ha dicho, la Corte Constitucional tiene un papel fundamental y podría declarar inconstitucional este tipo de medidas novedosas de crear órganos ad hoc legislativos para implementar los acuerdos de paz, quitándole una competencia esencial al Congreso de la República. Ya en el pasado, con una tesis similar, la Corte Constitucional dijo que no se le podían atribuir funciones legislativas a órganos como el Consejo de Estado, porque eso implicaba romper el equilibrio de poderes y quitarle una función esencial a una de las ramas del poder. Ahora, abogado, pareciera que para refrendar los acuerdos de paz de alguna manera, no consiguen la viabilidad o la manera de hacerlo. Es decir, usted lo decía en su primera respuesta, hemos escuchado tanto a lo largo de estas últimas semanas que en lugar de aclarar, pareciera que dentro de la colectividad lo que se crea es mayor confusión porque finalmente nadie entiende nada. Sí, yo creo que el gobierno inició su posición
con la propuesta de un referéndum para validar el acuerdo de paz que se alcanzara con las FARC. Lo cierto es que técnicamente es prácticamente imposible. Ya nos han mostrado cerca de 65 páginas que recogerían acuerdos en 3 puntos de 6 de la agenda. Convertir eso en artículos constitucionales para que después se pronuncie el pueblo, pues implicaría que fueran decenas de artículos que en la práctica serían muy difíciles de analizar por la ciudadanía. El gobierno entonces ha acudido a otras fórmulas, que tienen que además contrastarse con la propuesta de las FARC, que es una asamblea constituyente. O sea, tenemos una gran confusión conceptual. Por un lado, un gobierno que quiere que las FARC se sometan a la Constitución y que el acuerdo sea refrendado por la ciudadanía sin encontrar la vía, que podría ser una consulta popular, y por otro lado, un movimiento guerrillero que no quiere someterse a la justicia transicional ni al orden constitucional, sino negociar una nueva Constitución. Y mientras tanto, el gobierno busca medidas como facultades extraordinarias para poderle mostrar al grupo insurgente que tiene los instrumentos legislativos para implementar los acuerdos. Ahora, volvamos a la figura del congresito, porque en todo caso es una figura que ya el presidente Juan Manuel Santos ha mencionado 2 veces. ¿Cómo se convocaría un congresito? ¿Qué pasaría con el Congreso? Es decir, ¿cuáles serían los pasos a seguir sin que esto significara dejar de lado el espíritu constitucional de la República? Pues muy difícil decirlo, Irania, porque no existe nada en la Constitución del 91 que permita una figura de ese orden. La única figura que se le aproxima es que la Constitución del año 91 previó 3 formas para modificarse: mediante actos de reforma constitucional, mediante referéndum y mediante una asamblea constituyente, que es lo que pide las FARC justamente. Esa asamblea constituyente se convoca mediante una ley. Es necesario que los miembros que la conformen sean electos popularmente y tiene una agenda cerrada o una agenda definida. Y además tiene la garantía de que la Corte Constitucional verifica que esa ley se ajuste a la Constitución y el acto que produzca esa asamblea constituyente, que sería un acto de reforma constitucional, también sería objeto de control por parte de la Corte Constitucional. Eso es lo único que se aproxima. Entonces uno diría, si vamos a hacer un congresito, tendría que haber una ley, pues un acto de reforma a la Constitución que lo permitiera, con una ley que estableciera cómo se crea un pequeño congreso, con una agenda definida, y lo que produzca ese órgano ad hoc o paralelo, que serían unas leyes especiales, tendrían control constitucional por parte de la Corte. Abogado Charri, usted decía al comienzo que de alguna manera el proceso de paz o las reglas que se plantearon al comienzo entraron en crisis. ¿Es producto de esta crisis todas estas propuestas que nos están haciendo, digamos, en los últimos días? Sí, en mi opinión sí. Las reglas esenciales de la negociación entraron en crisis. Fíjese, se dijo que se iba a negociar dentro del conflicto, ya se está negociando un cese bilateral y tenemos antecedentes de ceses unilaterales y desescalamiento de la intensidad de la violencia. En cuanto al tema de que nada está acordado, hasta que todo esté acordado, pues hay acuerdos paralelos justamente para que haya un cese bilateral antes de que se llegue al final de los acuerdos de paz. Y en cuanto al referéndum, ha quedado claro que ese no es el camino y el gobierno está buscando otras vías. Y no ha hecho la necesaria diferenciación entre refrendar el acuerdo, en el sentido de que los colombianos aceptemos o no ese acuerdo de paz, y las medidas que se tendrían que tomar para que esos acuerdos pudieran implementarse mediante leyes u actos de reformas a la Constitución. De manera que el proceso está sufriendo transformaciones sobre la marcha y no hay la claridad suficiente. Quiero darle las gracias a Juan Manuel Charri, abogado constitucionalista, por estar con nosotros en NTN 24. Muy buena tarde para usted. Irania, mil gracias.